se digne a grabar. Ahí estamos comenzando con la clase número 10, ¿sí? Bueno, ayer estuvimos viendo un poquito una de las fallas que podíamos tener en las ECUs, ¿sí? Una de las primeras que tenía que ver con el sistema, con el circuito en realidad de protección por sobretensión y sobrecorriente. Estuvimos trabajando con esta ECU en particular, una M7530. Si la cámara ayudara un poco, se vería un poquito más en foco. Ahí estamos. Ya hemos encontrado un diodo en corto, otro diodo en corto, uno que estaba en serie, que ese no importaría tanto que esté en corto, pero sí el que estaba en paralelo, que si dijimos que en paralelo cuando está con respecto a masa es un diodo Zener puesto invertido para que a partir de un cierto voltaje para proteger al circuito derive esa sobretensión a masa. Y como dijimos, en realidad es para solamente un pico de tensión. En el caso que aparezca algún pico, que puede darse a veces con el arranque de motor, o sea, una vez que arranca el alternador podría generar un pico, un falso contacto, o un borde de flujo de batería. Pero cuando ya es, por ejemplo, un problema del alternador en sí, que se haya disparado el regulador de voltaje, o que se le haya querido dar arranque con un arrancador de baterías, ¿sí? Electrónico o eléctrico, eso provoca directamente justamente estas cosas. O sea, si yo encuentro el diodo en corto, habíamos dicho que es bueno, ¿sí? O sea, si lo doy más a 12 voltios y me encuentro con un amperaje alto, ¿sí? A veces superior a un ampere. Bueno, hay un problema. Encuentro que el componente que va a calentar va a ser el diodo que nosotros sacamos ayer. Perfecto. Quiere decir que está en corto. Entonces, la corriente siempre va a buscar el camino más corto. O sea, entra a los 12 voltios y esto está derivado a masa. Este punto es masa. Acuérdense que el capacitor de tantalio, estos amarillitos, la marquita era hacia el positivo. Quiere decir que ese es negativo. Y ahí vemos que la otra patita, la que estaba el capacitor ahí, va justamente a masa. Entonces, la corriente solamente hace ese circuito con respecto a masa. Y eso es bueno porque protegió en realidad a el regulador de voltaje. Pero encontrábamos que, por ejemplo, una de las cosas que podía pasar es que se queme la pista del circuito impreso, que no habría problema porque se puede reparar. Al final le tenemos que dar un repaso ahí a la soldadura, porque bueno, hemos soldado simplemente para mostrar cómo empezar y que en realidad una pista volada no significa que lo único que hay que hacer es reparar la pista, sino que hay que encontrar el problema y encontrar la causa, ¿sí? Y habíamos dicho que, bueno, ya estábamos en condiciones, o sea, ahora vamos a resolver esto, ¿sí? La pista. Sin el capacitor podríamos probar, porque vamos a probar con una fuente que es regulada y está protegida, entonces no metería un pico de tensión. Lo ideal sería encontrar otra ECU igual y sacarle el componente. Acá yo tengo una, pero si miramos bien, no son iguales. Está bien, el regulador de voltaje ya falta, ¿sí? Pero aparte, miren que acá yo tengo dos capacitores, acá tengo uno, ¿sí? La ubicación de los componentes, un capacitor grande que está acá, este no lo tiene. Y las dos son 7530. ¿Sí? 7530, M7530, acuérdense que M para Bosch era Motronic, Motronic para Bosch a su vez es inyección y avance al encendido comandado por la unidad, ¿sí? Electrónica. La E que era acelerador electrónico, ¿sí? Y acá hay algo raro, dice NO en realidad, la primera vez que lo veo, ¿sí? Pensé que decía ME, pero voy a sincerarme, ahí dice NO 7530. Pero si yo miro la tapa de las computadoras, todas dicen ME7530, ¿sí? Incluso acuérdense que de acá yo puedo sacar la fecha. Muchas veces se pone primero el año, después el mes y después el día. ¿Sí? Esta es 2009, aquí tengo otra que es 2008. Y los números pueden variar. Justo de casualidad tengo que estas dos, que son las que vamos a utilizar, porque vamos a necesitar una que esté andando bien, tienen la misma numeración, ¿sí?
¿Por qué puede haber diferentes? Bien, no son iguales para nada. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, y estos son más chiquitos acá. Este componente que está acá ahora está aquí. Sí, lo que es el que maneja la mariposa motorizada, el multidriver, es muy similar el circuito, pero son diferentes. Igualmente, si yo tendré que sacar de otra máquina para probar, bueno, en realidad el circuito de protección va a ser igual. En vez de poner dos de tantalio, una a la entrada y una a la salida, pusieron una a la entrada tipo electrolítico en vez de tantalio. Y digamos, el Zener lo pusieron aquí. O sea, este Zener yo lo puedo pasar acá, con la polaridad invertida como corresponde, y podemos hacerlo andar igual. Ese era un tema, ¿está? O sea, conseguir el capacitor que estaba en corto, ¿sí? Si no lo pongo, va a andar igual, pero lo dejo sin protección por sobretensión. Y eso es un problema, así que siempre conviene dejarlo un capacitor, perdón, un diodo Zener. Y después teníamos que conseguir que esta computadora no tenía una memoria, porque ahí van a estar los datos de configuración. En el caso de Volkswagen se llama codificación. Cuando vos cambias una EQ y pones una 0 kilómetro, por supuesto que el auto no va a arrancar, el motor no va a arrancar. Va a ser necesario emparejar la unidad de control de motor con el sistema inmovilizador, que eso se hace con un procedimiento, entrando por inmovilizador, con un escáner, ¿sí? El BACOM, ¿sí? O el BSDS, perdón, es el más económico y funciona para esto, anda muy bien. Podría entrar a las funciones especiales en la parte de inmovilizador, que en este caso es el tablero de instrumentos, y va a haber, entrando en codificación, va a aparecer, perdón, en adaptación, dos cosas en la parte de inmovilizador. Uno, para programar las llaves, y otro para emparejar la EQ, ¿sí? En el sistema inmovilizador tiene que haber tres cosas que se tienen que reconocer entre sí. La llave con la central de inmovilizador, que como dijimos es el tablero, en este caso particular, y la central de inyección, que es lo que nosotros deberíamos cambiar, si no pudiera ser reparada o tuviera un daño mayor que sí o sí la tengo que reemplazar. Y con eso, con esa función podríamos emparejar. Normalmente en el Backcom no existe un menú que te diga qué quieres hacer, programar llaves, emparejar EQs, sino que se maneja con canales. ¿Sí? Todo escáner que se base en el Backcom, ¿sí? O en el BCDS, es la misma forma. Va a haber un lugar, un casillero vacío que va a decir canal. Y esto viene de un escáner antiguo, el VA5054, ¿sí? Anterior, el VA5052 en realidad, que en realidad era una consola que tenía un display de solamente dos líneas, donde se podían ver cuatro datos. Y no se podía expresar en ese panel, en ese display digital, por ejemplo, lo que es un código de falla entero, lo que es un parámetro. Bueno, el parámetro daba la denominación, pero mostraba solamente cuatro parámetros en ese display. Y era muy limitado. Y se siguió, bueno, hoy en día existe el ODIS, es otra cosa totalmente diferente, es un escáner, digamos, es prácticamente la misma plataforma que utiliza concesionarios, ¿sí? Pero muchas veces se sigue manejando con el VA5054, ¿sí? El VACOM. Y en esos casos necesito, si cambio una computadora, o sea, pongo una nueva, va a haber que emparejar. Y para emparejar una EQ, donde dice canal, en esa función, ¿sí? En funciones especiales, en adaptaciones, yo tengo que poner canal 01. Porque canal 01 significa que lo que quieres codificar es la EQ. Si pones canal 21, lo que quieres codificar es una llave.
¿De dónde sacamos esta información? De los manuales de servicio original, que en el caso de Volkswagen se podría obtener de una base de datos que utilizan ellos, o que utilizaban, ¿sí? Que se llamaba, ya no lo recuerdo, pero el Sawin. ¿Sí? En el Sawin, que eran como varios DVD y lo podías instalar, y eran como 15 gigabytes como mínimo. Te ibas a encontrar una parte de servicio donde te explica qué significa cada parámetro que vos ves en un escáner y qué es cada función y cómo hacer programaciones. Pero nosotros vamos a evitar todo eso, ¿sí? ¿Qué va a ser a través de lo siguiente? Bueno, primero vamos a entender un poquito lo que es la arquitectura, ¿sí? De la parte digital. Nuevamente, nosotros vamos a tener un microprocesador que tiene que leer una memoria donde está el programa de funcionamiento y donde están las tablas, que de acuerdo a esas tablas, con las comparaciones de las señales de los sensores que les lleva a llegar al micro, puede determinar qué pulso de inyección, qué avance en encendido, qué régimen de motor, ¿sí? Todos los parámetros que vaya a necesitar. Pero antes de comenzar a utilizar esas tablas, una vez que reciba la señal de RPM, es necesario que reciba la señal de desbloqueo. O sea, al poner contacto, tanto el tablero, que era la central de inmovilizador, como la computadora de inyección, los dos a la vez van a recibir alimentación y el tablero va a empezar su función de energizar una antena, ¿sí? Una bobina que está en el tambor de arranque en estos sistemas, para que se induzca una corriente en el transponder de la llave, un chip generalmente no alimentado. Una vez que esa alimentación le llega al chip, sí, creo que esto lo habíamos dicho, el chip genera su propia señal y deforma estos trenes de pulsos que se están generando en la antena a través del tablero de instrumentos. Y esa deformación es digitalizada por el tablero de instrumentos y es reconocida como la señal de la llave, el código de la llave. Por lo tanto, una vez que ya lo tiene digitalizado, transformados en ceros y unos, lo que haría el microprocesador del tablero es comparar lo que está recibiendo desde la antena, ya digitalizado, con los datos de una memoria que puede estar interna en un microprocesador o puede ser externa. Si los datos corresponden, quiere decir que la llave corresponde. Y después hace lo mismo con la computadora. Ahora, la computadora, cuando va a solicitarle, por ejemplo, una vez que el tablero lee la llave y la llave es correcta, va a leer a la EQ y acá hay dos procesos. O que el tablero pida un código a la EQ, que tendría que estar en esta memoria, y el tablero compara la información que está recibiendo a través de una comunicación digital, que se lo llama normalmente línea W, o si es multiplexado, línea CAM. Y si ese dato corresponde al que tiene grabado el tablero manda una señal de desbloqueo. Por lo tanto, el micro, cuando reciba esa señal, al recibir después la señal de RPM, ya empieza a disparar el pulso de inyección y pulso de encendido. Esa es una modalidad que tiene para trabajar un sistema inmovilizador con una computadora de inyección. La otra modalidad es que una vez que la central de inmovilizador reconozca la llave, ya manda un código de sincronismo a la EQ. Y la EQ es quien se encarga de decir, bueno, recibo el código de sincronismo, ¿sí? Un código de emparejamiento entre la EQ y la central de inmovilizador. Entonces, la EQ, al recibir ese código, el microprocesador compara ese código con el que tiene memoria. Para el caso nuestro es lo mismo. A lo que quiero llegar es que aquí, en esa memoria de 8 patitas que aquí no está, y aquí tenemos una placa similar, que sí la tiene, estaría el código de este código de emparejamiento. Si no está la memoria, el micro no puede comparar nada, o la central de inmovilizador no puede comparar nada y la EQ queda bloqueada. ¿Sí? Si estuviera mal programada o hubiera habido un error en la programación de esa memoria, porque el micro permanentemente la está escribiendo. Acá puede haber incluso datos de adaptación, de la mariposa motorizada, los aprendizajes de los topes del pedal del acelerador, un montón de cosas pueden estar programadas en esa memoria. ¿Sí? Y si no están, no tiene cómo comparar ni hacer ninguna función, entonces no arranca.
Ahora, digo, bueno, supongamos que me vino así, viene ya de querer, alguien la quiso reparar, se perdió la memoria, no tenemos el archivo, siempre que se saque una memoria y se lea con algún programador, nosotros podemos usar el GQ, el UPA, el TL866, son todos programadores que cumplen estas funciones, creo que ya en alguna clase hemos visto, programador, ¿sí? A ver, acá tenemos, por ejemplo, uno que se usa bastante, que es el GQ. El otro sería, que lo vamos a ir agarrando, el Mini Pro, que es el que aconsejo yo, porque es barato y cumple prácticamente la misma función que el GQ. El UPA, que nos va a servir más que nada para, no tanto para EQs de motor, nos va a servir más que nada para tableros de instrumentos, centrales de inmovilizador, fusileras electrónicas, para leer la información, clonar, levantar un pin code, a veces para poder hacer el emparejamiento, que dijimos que lo íbamos a hacer con un escáner, es necesario ponerle el pin code. El PIN code es un número, en este caso, de 5 dígitos. Si es de 4, el primero es un 0. Está hablando de estos Volkswagen. Y con ese código te permite hacer la programación de llaves y en la mayoría de los casos hoy en día también lo que es el emparejamiento de una EQ, ¿sí? Antiguamente Volkswagen tenía que si se podía emparejar sin PIN code una EQ, existía una computadora, por lo menos acá en Argentina, que se llamaba 1ABP, que lo traía Gol, Polo, Quantum, Santana. Y que, bueno, en otros países, por ejemplo en Europa, en España, se usa mucho en SEAT, las 1AB sin la P. Y en esos casos esa computadora simplemente era un proceso con el escáner, no pedía ningún PIN code, emparejaba y podía emparejar EQs usadas. Pero aquí ya conviene hacer un emparejamiento con una EQ virgen. Entonces, si yo no tengo el archivo, o le pongo un archivo de una computadora virgen si los tengo, hay bases de datos para esto, yo puedo compartir un link en el cual, ¿sí? Tienen archivos varios, algunos son vírgenes, otros son de computadoras usadas, y en este caso, bueno, habría que ver si está disponible. Si no, hay que tener una computadora, después les paso los archivos, que sepamos que están dando, ¿sí? Que no la hayan tocado en preferencia, para pasarle ese archivo y hacerle algún proceso, o virginizar, si existe la posibilidad, o desbloquear, hacer un IMOV, desinmovilizar. Yo este archivo de esta computadora no lo pasaría. ¿Por qué? Porque las placas son diferentes. Si bien es muy parecida, si yo pasara el archivo de esta aquí, la desbloqueara, que ahora vamos a explicar cómo se hace, es muy probable que algo no funcione. Y lo que normalmente no funciona por ahí es el tablero de instrumentos. Porque por ahí una es de golf y la otra es de un Fox, de un Suram. Y tienen las arquitecturas electrónicas diferentes. El Golf tiene el tablero multiplexado y si yo le pongo una información de una computadora de un auto que no tiene ese tablero multiplexado, el tablero no va a funcionar nada. Va a arrancar porque está desbloqueada la EQ ya cuando se desbloquea a través de una reprogramación de esa memoria, permite ya el arranque de motor sin esperar todo el proceso de que la central de inmovilizador le mande la señal de desbloqueo, ¿sí? O le mando el código de sincronismo. Pero no podría utilizar un programa de una computadora que no es exactamente igual, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si estas, con esta numeración, ¿sí? 7530, pero termina en 646, es igual a esta. Si es igual a esa, podremos usar la memoria y modificarla. Entonces, vamos por parte. A ver, hasta acá vamos bien, ¿se entendió todo lo que quise decir? Vamos a darle un poco más de torque a esto. Ahí estamos. Perfecto.
Bueno, cuando vayan a despegar una tapa, en alguna clase lo hemos visto, viene como un pegamento negro que es pegajoso mal, se pegan cualquier cosa. Y nos conviene siempre intentar, por lo menos al principio, primero fíjense que acá tengo la posibilidad de palanquear, ¿sí? Se puede doblar un poquito esta oreja, pero si no quieren que se doble la carcasa ni nada, ¿sí? Acá porque estamos apurados, porque el tiempo corre cuando estamos online, ¿sí? Con ese pegamento, no tengan miedo, el tema es no lastimar la placa. Si calentamos un poco la carcasa es más fácil, ¿sí? Y si no, una vez que ya está un poquito separada, le damos un poco de fuerza y ya está. Bueno, por suerte, la que queremos ver, ¿sí? Es igual en diseño a esta, ¿sí? Por más que no sea exactamente por ahí el mismo número. Esta dice que es 2008 y ojo que esta dice que es 2001. Tiene un número de referencia que dice J4, este dice A3, pero es lo que se refiere más que nada a la programación del programa principal. Cuando hablé de que la CECUS tiene una memoria donde están los mapas y el programa de funcionamiento, tendría que ser una memoria de 28 patas, 44, 32, salvo que esté parte, o sea, de lo que sea el microprocesador, la memoria sea interna en el microprocesador. Entonces puede que este programa que esté acá adentro, porque no hay una memoria grande externa, sea diferente a este, ¿sí? No coinciden los números, si M7530, si la placa es igual. Y si yo tuviera que clonar, ¿sí? Que sería lo ideal, tendría que pasar la información del micro y la información de la memoria en este caso, de la memoria serial. Si hubiera una memoria externa, se pasa la información de la memoria externa y de la serial también. Ahora, si la información está dentro del micro porque no hay una memoria grande externa, habría que pasarlo igual y ahí se usan programadores como el Kata, que lo hacen o por OBD2, ¿sí? O sea, cómo se hace una programación, una lectura por OBD2, busco el esquema, ¿sí? Le doy más alimentación, conecto mi programador, que es Kata por la línea K de diagnóstico, línea CAM, dependiendo de la ECO, en este caso va a ser línea K, y con un software me va a permitir hacer la lectura interna del micro. O sea, no es que como en el caso de las memorias que se desueldan y se ponen en un zócalo, ¿sí? Para hacer una lectura con un programador. Sino que acá directamente lo hago por OBD2. Pero a veces, muchas veces no, o sea, las ECOs no están preparadas para hacer leídas por la línea de diagnóstico. Y lo que se termina haciendo es bootear, bot, ¿sí? Con doble O. ¿Qué significa poner un pin, que normalmente tu programador, que es Kata, Galeto, Galeto 4, Galeto 2, Trasdata, Pisani, creo que es otro, te va a mostrar una foto donde te dice, bueno, poner tal punto, ahí hay que poner un cablecito o una resistencia a masa, entonces ahí se habilita la lectura y la programación. Correcto, exacto, Ariel. Es el mismo, eh, lo mismo aquí, ¿está? O sea, BDM es cuando vos encontrás, esto lo explico para los demás muchachos, ¿sí? Encontrás en la placa un puerto, sí que podría ser algo como, bueno, acá porque no está la memoria, pero podría ser algo como esto, que en realidad no tiene soldado nada, y vos con un zocalito, soldando cablecito por cablecito, puedes leerlo desde ahí. O sea, hay un adaptador para hacerlo. Y por OB2, ¿sí? Es por hacerlo por aquí. El tema es que, por ejemplo, nosotros tenemos dos programadores que dentro de todo son económicos porque son clones. Hay un clon de origen ruso, que son los de la gente de Alientech, que el Katag y el KES, que en realidad están hechos para poder leer memorias que pueden estar externas, grandes, chicas, o información interna en el micro, dependiendo justamente de la EQ, si lo voy a hacer por OBD2 sin ninguna intervención,
por OBD2, pero haciendo un buteo, ¿sí? Poniendo un cablecito en alguna parte a masa a través de una resistencia, o también por VDM. O sea, digamos que son las tres principales formas de poder leer la información de una ECU y pasarla. Y si los tenés originales, perfecto, ¿sí? ¿Sí? Porque hoy en día casi todo se utiliza por ahí. Entonces, yo aquí no tengo memoria, ¿está? Ya eso es un gran problema. Ahora, si yo sacara la memoria de una computadora usada o la información, lo tenés en una PC en un archivo, ¿sí? Y lo pasás directamente aquí. Tal vez el auto, el motor, arranque y se pare porque ahora sí tiene datos para poder comenzar su funcionamiento, pero hay un problema. Los datos que tiene en la memoria corresponden a otro auto. Por lo tanto, la EQ sería de otro auto. Y me ha pasado, no en esta, porque no lo he probado, pero en computadoras más nuevas, por lo menos de acá, de lo que es Mercosur, existe una computadora que es chiquita, que se llama 9GB. Volkswagen Golf, varios modelos también. Que si vos le pasás solamente una memoria, supongamos que tenemos que clonar una computadora. Clonar significa se murió la computadora original, supongamos que fuera esta, y el cliente me trajo una usada, suponiendo que son iguales, y estas son diferentes. Y antes alcanzaba con pasarle la memoria serial, la serial de 8 patitas. O sea, la sacabas de acá, la ponías en la otra EQ, la soldabas, ponías la computadora en el auto y arrancaba perfecto. Hoy en día eso ya no va más. Las computadoras tienen diferentes dispositivos, componentes que tienen programación. Memorias seriales, ¿sí? Memorias que no son seriales, que son en paralelo, algo hemos hablado de eso, que son las grandes, y microprocesadores. Si todos los otros componentes, no, bueno, este sí, todos los otros componentes no tienen programación. Eso se pueden cambiar, poner uno, sacar otro, no hay problema. Pero si voy a una memoria serial, un microprocesador o una memoria de las grandes, ¿sí? De programación paralela, esas tienen programación. Cuando quiero clonar, lo ideal sería pasar todo, o físicamente, de sueldo micro paso micro, de sueldo memoria paso memoria, o a través de una lectura por el método que corresponda para ese microprocesador o esa ECU en particular, que es Kata, Galeto, Transdata, etc. ¿Sí? Como acá tenemos una ECU que queremos probar, que queremos hacer que funcione, y tenemos una EQ que conseguimos, bueno, o un archivo, deberíamos leer este archivo, ¿sí? Lamentablemente no hay un archivo, tendría que probar si este que está acá va a funcionar, pero antes le tengo que hacer el procedimiento de InMove, que en este caso es sencillo, y ahí lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, desoldamos esta, la leemos con un programador. ¿Qué programador eligen? Apuesta, señores. ¿Cuál quieren? Minipro, perfecto. ¿Sí? Fue el primero que dijo Víctor, así que vamos con el Minipro. Vamos a necesitar un adaptador para ese, ¿sí? Si tienen otro programador o piensan comprarse otro programador, tengan en cuenta lo siguiente. Igual no es que generalmente en el mismo programa viene detallado. Cuando uses el GQ, el adaptador que vamos a usar para el SOIC 8, esa memoria de 8 patitas chiquita, va aquí abajo de todo y el 1 va a apuntar hacia el lado de la palanca. Pero cuando uses un Mini Pro, ¿sí? El 1 va a apuntar a la palanca, pero va a ir acá arriba. ¿Por qué hicieron eso entre un programa y el otro? No tengo la menor idea. ¿Sí? Pero recuerden que la ubicación del adaptador o donde va la memoria puede variar de un programador a otro. ¿Sí? Entonces, desoldamos. Primero, punto número 1, vamos a desoldar. Si bien creo que ya lo hemos hablado también, ¿no? De decir, bueno, acá te conviene enmascarar con cinta de papel, de las que usan para los pintores.
Eh, Al principio por ahí sí, pero recuerden que a veces si yo enmascaro y de repente fíjense que hay un componente muy pequeño, no sé si se va a llegar a ver porque la cámara últimamente vaya a saber por qué se está portando mal. Esto que está acá es una resistencia, ¿sí? Y como yo voy a utilizar el caliente o si usara el método de llenar de estaño las dos tiras y darle con el soldador tipo lápiz, con el cautín, ¿sí? Hasta que quede floja y poder levantarla, cualquier método puede hacer que vuele. Entonces siempre la recomendación es, primero, sacar una foto, cosa que si después en el auto no funciona o en el banco no me funciona, verificar que no se me haya volado ningún componente. Yo prefiero no poner nada, dejarlo lo más limpio posible, sí sacarle la foto. Sí, acá tenemos el video de la clase, así que no le vamos a sacar una foto. Ver para dónde va el 1. De este lado tiene sombra, porque en realidad es un... Mirá, ya estaremos haciendo el lío. Decir que no se movió la que les dije que se iba a mover. ¿Sí? Hagan lo que digo, no lo que hago. Esto por querer explicarlo sin mirar. ¿Tá? Entonces, el 1 estaría arriba a la izquierda. ¿Tá? Eso también es importante. Entonces dijimos que sí, la pasamos a la otra computadora y la soldamos directamente. Es muy probable que tenga conexión de escáner. Tal vez me dé en las 9 GB, esta es una 7530, ¿no? 9 GB es una computadora de Marelli. Y una vez lo hice en esa 9 GB, después lo vamos a ver, esas computadoras son más nuevas, y me salió en el tablero de instrumentos de cambiar solamente la memoria, que apenas salieron esos vehículos acá, que habrá sido en el 2012, 2013. Me apareció en el tablero de error de checksum. Bien, Geray. Igual, con respecto a eso, es importante lo que está diciendo Gera. Dice, para la CPRO usan el UPA con el adaptador de BBDI Pro para no desoldar. Hay una pinza que te permite justamente poder trabajar sin desoldar, porque tiene los contactos, no sé si lo llevo a mostrar. Pero a veces pueden pasar dos o tres cosas. Por un lado, supongamos que esto está original acá y yo lo quiero leer. Entonces, uso la pinza y si me permite la lectura, lo vuelvo a leer y me da la lectura y más o menos el archivo, que ahora vamos a hablar de eso, tiene una estructura creíble. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo cuando leamos esta. Entonces fue bien leída. Pero recuerden que el programador, para poder leerla, sea a través de un adaptador, ¿sí? O sea a través de esta pinza, que yo tengo esas pinzas, pero a ver si encuentro una rápido. Puede ser que encontremos una rápido, como puede que no. Aquí no. A ver. La complicaste, Yera, ¿eh? Acá puede ser. No, no es. A ver. Problemas técnicos. ¿Dónde habrá una pinza de esas? Ya voy, ¿eh? No desesperéis. En algún lugar debería haber, pero pues no. Después en otra casa se los muestro. Supongo que ya alguno debe conocer cómo son esas pinzas. Pero yo aquí, en este preciso momento, no estaría encontrando. Porque no la estoy utilizando actualmente, pues con el tiempo esas pinzas que dice Jera se van deteriorando, empiezan los falsos contactos. Entonces ya me acostumbré tanto a desoldar que la soldamos de una. Pero digamos que tiene
un cable como este y una pincita que vos la colocás ahí arriba con todos los pines y ya está, ¿sí? Ah, o la de agujas también, algo así. Estas agujas tienen incluso, son amortiguadas, no que me estoy clavando las agujas, ¿no? Igual me las estoy clavando igual. Entonces, bárbaro, buenísimo. Lo que pasaba era que, por ejemplo, en la 9GB, si yo paso solamente la memoria, me salía en el tablero de instrumentos error de checksum. Checksum es que suma todos los datos. Acá vamos a tener varios casilleros, una cierta cantidad de casilleros que va a depender del tamaño de memoria del componente. Y esta es una 95040. Hay 020, 010, 080, 160, 320, 640, 128, 256. ¿Sí? Siempre una es el doble de la otra. 040 es una memoria de pocos casilleros. No guarda mucha información aquí. Pero sí está el dato del inmovilizador, datos que el escáner utiliza para reconocer a la EQ y darte datos en la pantalla, ¿sí? Cuando hace la identificación de la EQ, te dice está el EQ con tal número de software, tal número de hardware. Entonces, eso generalmente viene aquí. Y el problema cuando hacemos lectura on-board, ¿sí? Sin desoldar, es que tu programador, sea cual fuera, va a necesitar darle los 5 voltios, que en este caso es la pata número 8, le va a tener que dar masa, y esos 5 voltios también energizan al microprocesador y a otros componentes. Y se pueden dar dos casos. Normalmente la cantidad de corriente, el amperaje que se usa para una memoria, se mide en microamperes, ¿sí? O décimas de miliamper. Y está preparado tu programador para dar esa corriente, no más, para poder hacer la alimentación de la memoria y hacer la lectura por los fines de comunicación digital. Pero como está conectado en el circuito, por ahí realimento el micro empieza a dialogar con la memoria, y entonces cuando quiere hacer la lectura del programador, que está colgado ahí, está interferido por los datos que está mandando la memoria al micro. Es como que no va a ser bien leída. Y para eso hay una solución. Esto se aplica mucho, no tanto para ecos de motor, pero sí para centrales de inmovilizador, cuando quiero levantar un pin code o programar una llave. Si solamente lo que tiene la placa es la memoria del micro y el micro no consume demasiada corriente, pero sí interactúa en la retroalimentación con la memoria, solo que hago es puentear aquí, ¿sí? Puedo poner un cocodrilo, puedo soldar los cablecitos, ¿sí? Estos dos cables, puedo poner una punta de soldadura, ver dónde llegan las patitas y ahí poner un puntito de soldadura, para que el micro esté en un coma farmacológico. O sea, este es el corazón, quien bombea los pulsos para que después esos pulsos vayan para todos lados. El micro recibe 5 voltios, masa tiene siempre, conectamos ya tiempo el conector. El micro da una pequeña corriente al cristal, el cristal es un oscilador, oscila a alta frecuencia, ¿sí? Y empieza a generar un tren de pulsos de onda sinusoidal, ¿sí? Una corriente alterna a muy alta velocidad que depende del micro. Este micro es de 4, me parece. Si el primer número es un 4, entonces es de 4 MHz. Si el primer número es un 8, es de 8. Si el 16, es 16 MHz. Y así sucesivamente. 4, 8, 10, 16, 12 puede haber. Y entonces una vez que es alimentado el micro, realimento al cristal, el cristal oscila, genera una pulsación, y esa pulsación es la que el micro empieza a hacer sus funciones, y entre ellas la primera es dialogar con la memoria. Entonces, lo ideal es hacer un puente, un cablecito puente ahí, cosa de que cuando el micro reciba alimentación, al estar yo provocando ese coma farmacológico a propósito, no interactúe con nada. Mientras tu programador aguante o soporte la corriente de consumo de la memoria para la cual está diseñado, ¿sí? Más consumo de corriente, que también es muy bajito, así que lo va a aguantar en la mayoría de los programadores del microprocesador, no hay problema. El tema es que esto es una EQ,
de motor y tiene otros componentes que reciben alimentación de 5 voltios. Sí, todos prácticamente, no creo que no hay ninguno. Salvo el mismo regulador, que es el encargado de dar de dar el voltaje de salida de 5 voltios a los otros componentes. Los otros son todos consumidores de ese voltaje. Entonces, el programador, cuando vaya a alimentar la memoria, la cantidad de corriente no va a alcanzar para realimentar a todo el circuito por más que puente el cristal. Entonces, la Electron Board no te la deja hacer. Hay una solución alternativa. O sea, vos fíjate que vamos de solución en solución. Esto se llama ingeniería inversa, ¿sí? Alguien diseñó algo y nosotros tenemos que buscar la manera de poder hacer alguna actividad, en este caso reparar una eco, reprogramar, para solucionar un problema. O sea, el problema de que interactúe el micro, puenteo el cristal. El problema de que consuma demasiado todo el resto de la placa sería, bueno, en vez de hacer que el que el programador, disculpe, que el programador sea el que abastece los 5 voltios, ¿por qué no le damos 12 voltios más a la placa? Cosa que sea este componente, el regulador de voltaje de la misma computadora, que está diseñado para abastecer de corriente a todos los componentes. Sí o sí, puente del cristal, ¿sí? No quiero que el micro interrumpa mi comunicación digital con mi programador. Pero el tema es que muchas veces tu programador puede ver que ya está alimentado y ver una diferencia en su programa, decir, bueno, yo como programador no lo estoy alimentando, está alimentado en cortocircuito positivo, entonces te interrumpe la lectura. O que a veces esa alimentación sea necesaria darla en un momento determinado para que ahí empiece el ciclo de lectura. Por lo tanto, ¿sí? Puede fracasar también. Como son tanta cantidad de EQs, ¿sí? Y tantos sistemas, uno puede probar. Al final lo que terminamos haciendo, por lo menos yo, es desoldar la memoria. Si una vez te pones canchero, ¿sí? Te resulta fácil sacarla sin haber desoldado los componentes que están alrededor. Por eso les pido encarecidamente que practiquen mucho con su soldador, sea cual fuera, porque el trabajo físico es solamente soldar y desoldar. Después todo lo demás es comprobación y seguir circuitos e ir entendiéndolos. Entonces, ya lo tenemos afuera, ¿tá? Es la memoria 95040 de otra computadora que tiene la misma arquitectura electrónica, o sea, la distribución de los componentes es la misma. La programación puede ser diferente, es más, es diferente. La que estamos arreglando es de un vehículo modelo 2001, ¿sí? Porque lo dice en la etiqueta esta, cuando la cámara quiera. A ver si lo dejamos un poquito. ¿Sí? 17 del 9 de... Ah, esta es, perdón. Esperen que me fui. Esta es 2010, perdón, me equivoqué yo. Y la otra es 2008. 2011, esta. La que tiene la memoria. Esta no la usé, ¿saben por qué? Porque ven que está resoldada. Y como nosotros vamos a modificarla y esta ya está modificada, no sé si ya está desinmovilizada y si está bien desinmovilizada. Prefiero sacar la memoria de una EQ que no haya sido tocada. Y la estamos sacando de un vehículo, bueno, este sería 2008, está bien. Este 2008 y este 2010. Pensé que era 2001, no sé de dónde lo leí. Bueno, ponemos la memoria como va, con el bisel de este lado, apuntando hacia la palanquita del programador. Esa palanquita era para cuando la bajo me quede agarrado el adaptador, ¿sí? A veces cuando coloco la memoria y la cámara vuelve a portarse bien, la presiono un poquito para abajo y verifico que los pines estén tocándose. Necesitamos USB. Nos vamos a quedar viscos con esta cámara, ¿eh? Y vamos a usar el programa del programador. El TL866, el programador se llama Mini Pro. Abrimos, compartimos. Vamos a Windows.
Y acá yo ya tengo abierto el programador, porque volvemos a lo normal. Lo último que leí fue una 95-160 de una Science, bueno, es una Valeo S2000. También tuve que hacer un InMove. Y ahora vamos a buscar una 95040. Estas memorias pequeñas de 8 patas, que la vamos a encontrar en gran cantidad de computadoras, es una de las familias que hay. Las que empiezan con 95 es una familia, las que empiezan con 24, 24, es otra familia, y las que empiezan con 93 es otra familia. Digamos que las últimas gamas, cuando venían con estas memorias, eran la familia 95. 010, 020, 040, 080, 160, 320, 500, 320, 540, 640, perdón, 128, 256. Son todas las posibles memorias y lo que hay de diferencia entre una y otra es que la 040 es la mitad de tamaño que la 080, que a su vez es la mitad de tamaño de la 160 y así sucesivamente. Entonces 95 es una familia y lo que va a cambiar es el número, los tres números posteriores, los últimos tres dígitos, que van a tener que ver con la cantidad de casilleros de información. Yo cuando elijo 95040, generalmente la que se usa en línea automotriz es ST, y acá me aparece una lista, y yo puedo poner una genérica, porque hay dos encapsulados, SOIC, SOIC, es Small Long Range Integrated Circuit, circuito integrado de pequeño diseño, podría ser la traducción, 8 porque tiene 8 patas. Pero también está la TSOP, que es TIC, es más chica todavía, ¿sí? Entonces TSO es una memoria más chica que tendría un formato similar a esta que está acá. A ver si se ve lo que estoy apuntando, no se ve. Por ejemplo, este componente es TSO y este componente es SO. TIC, pequeño, muy pequeño, y small es un pequeño normal, ¿sí? O sea, generalmente cuando usamos programadores, la mayoría utilizamos el adaptador SOIC 8. Pero si alguna computadora, que yo no he visto todavía, he visto en fusibles electrónicas, en centrales de inmovilizador, tableros de instrumentos con este formato, con este encapsulado, se usan otro tipo de adaptadores donde vos puedas poner ahí. Vos fíjate acá estaría la SO, Small Lowland, SOIC, y C es Integrated Circuit, y esta es la TSO. Este adaptador ya está un poco quemado de tantas veces que lo hemos utilizado en los cursos presenciales y va sufriendo un poco de daño, como podemos observar aquí, y como podemos observar aquí que también se le han arrancado una patita, ¿sí? Y en este caso, ahí está la familia 24, la familia 25, dice ahí, 25C, 24C, y la familia 95. Otra familia sería la 93, ¿sí? Y después hay otros tipos de memoria 35 que vamos a encontrar en BMW, tablero de Agile y otras cosas raras por ahí. Pero normalmente vamos a tener la 24, la 95 y la 93. Y ahí vamos a necesitar adaptadores para hacerlo. ¿Sí? Acá tenemos para poner la TSO y acá tenemos para poner la SO. ¿Sí? Tienen que ver con el tamaño de la forma física que es el encapsulado. Volvamos. Entonces, va a ser una SOIC 8, pero hay M95040, 040R y 040W. Uno genérico, ¿sí? sin denominación de tipo encapsulado, o SOIC 8, hay tres, que es esta. Bueno, en realidad yo siempre uso la que dice R y funcionan todas, ¿sí? Hay diferencias por ahí en velocidad, de escritura, de lectura, pero para hacer esto de la línea automotriz con la que dice R, 95040R funciona. Y ahí intentamos leer. En este programador viene en inglés únicamente, o también lo puedes poner en chino básico, ¿sí? Yo prefiero usarlo en inglés por ahora. Y una vez que elegiste el tipo de memoria con el encapsulado correcto, ya estoy en condiciones de hacer la lectura. Si yo pongo acá R,
me aparece, o sea, me posiciono con el cursor del mouse sobre el icono R, me aparece un cartelito que me dice leer desde el chip. Pongo leer y me aparece esta ventana. Y acá yo no toco nada más que poner leer. Y ahí ya le leyó, y yo diría que bueno, bueno, más o menos. Eh, Parece virgen esta EQ, ¿eh? Porque generalmente acá hay datos y están todos en X. Pero acá, por ejemplo, está el número de EQ en sí, 032, 0, no, perdón, 032, 906, 032 BN, que es lo que estaría en la tapa de la EQ que sacamos. ¿Sí? Ese número que está ahí, que se lee, lo tenemos aquí. 032, 906, 032 BN. Cuando vos conectas el escáner y el escáner va a buscar la 7530, te devuelve el ID, los datos de identificación de la EQ, que lo saca de ahí. Generalmente lo saca de la misma memoria serial. ¿Sí? Entonces, en una parte, lo que hace el escáner es pedirle a la EQ por OBD2 que le dé el dato de la memoria serial que se encuentra a partir de la dirección determinada. ¿Sí? El número 0 acá corresponde a el número 30 en hexadecimal. El número 3 de acá corresponde al número 33 de hexadecimal. Y así va formando 03290603032. El 42 es la letra B larga y 4E es la letra N. Está todo esto, digamos que siempre que vos utilices un programador, te lo va a expresar en una tabla en valores hexadecimales y al lado una tabla en código ASCII, o ASCII para mí es ASCII, que son de representación numérica, símbolos o letras del código hexadecimal que tenemos del otro lado. Entonces, bueno, aquí yo puedo ver que hay otros números, no sabrías de qué se trata, ¿sí? Otra numeración, que por ahí tiene que ver con el número de hardware u otra cosa. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Este es el archivo de una EQ, que yo no sabría si es virgen o no. Me llama mucho la atención esas X ahí. Siempre que vaya a hacer una lectura, por la duda verifico una segunda vez. ¿Sí? Podría guardar esto y tendría que ponerle el nombre correcto, que sería, o sea, siempre utilizar una estructura que yo pueda saber. Yo tomo como costumbre para saber, porque en un momento tu computadora, tu PC, tu notebook, se va a llenar de archivos por todos lados. Y si yo pongo por 95040 BW, Volkswagen, BW, BW, tengo que aprender las nuevas, eh, los nuevos términos. No voy a, y pongo 95040, no voy a saber de qué Volkswagen era. ¿Sí? Entonces yo pongo primero, ¿qué es Volkswagen? Sí, a veces sí me interesa que sea Volkswagen, Voyage. Me interesa el número. Primero que es una 7530, ¿sí? Windows mucho no deja poner puntos porque a veces te toma que todo lo que venga después del punto que pongas en el nombre de un archivo te lo toma como si fuera una extensión. Los archivos que se usan para línea automotriz terminan generalmente en .bin. Hay otras extensiones que podemos ver. Así como un documento de texto es un .doc o docx hoy en día, un documento portable como es un PDF es .pdf. En el caso de los archivos que utilizamos nosotros para línea automotriz son .bin, que Windows puede confundirlos como archivos de sistema, porque también utiliza los .bin, porque bin significa binario. Pero yo me tomé la costumbre de que sean .bin. Le puedo poner cualquier extensión, ¿sí? Cualquier punto y algo. Pero ya viene preseteado, por lo menos en el Mini Pro, en el GQ, que van a ser .bin.
No conviene poner, si es MS7530, no conviene poner MS7.5.30, porque como les dije, después del punto, algunos Windows puede tomarlo como que todo lo que viene después del punto es una extensión. Y ahí se te mezclan los archivos, no los encontrás. Yo, por ejemplo, si quiero buscar archivos de EQUS, le digo a Windows que me busque todos los .bin. Y ahí me aparecen todos los que tengo en la PC. Es importante el número de Volkswagen, número de parte, 032 900, perdón, estamos haciendo lío, 906 0, como estamos, 032BN, ¿sí? Y en lo posible estaría bueno poner el número Bosch, porque también lo utilizamos, que es el que empieza con 0261, que significa que es un sistema Motronic. S04 dice acá en la tapa, 646. Este es un archivo original de una EQ. ¿Qué es lo que leí de esa EQ? Porque .bin puede ser la información de la memoria serial de 8 patitas o puede ser que haya leído el micro con el CATAC. Entonces, siempre aclaro que lo que leí, este archivo corresponde al 95040. Me puedo dar cuenta también por el tamaño del archivo. Fíjense que acá hay de Peugeot, Valeo, PSA, archivos IMOF, archivo original de un cliente, y me dice en el Windows cuándo fue que trabajé con estos archivos y el tamaño en kilobytes, perdón, 2 kilobytes, ¿sí? Y yo ya sé que la 95160, que es la familia de la misma familia que estamos leyendo ahora, que es una 040, la 040 va a tener un kbit, ¿sí? Menos. Entonces me puedo dar cuenta, si cuando vaya a leer el micro va a tener, qué sé yo, 512, 256 kbits. A eso me refiero. Y normalmente las EQs, si son mías o son de un cliente, o le pongo el nombre del cliente, como dice ahí, o le pongo un número, ¿sí? En este caso, la EQ es la 359. Y pongo que es el archivo original. Y lo guardo, ¿sí? Cuando estoy trabajando con algún archivo, lo guardo en el escritorio. Y una vez que termino de trabajar con ese archivo, lo guardo en una carpeta que por ahí dice dumps. Dumps significa justamente, son los datos que nosotros guardamos. Bueno, perfecto. Tenemos un archivo de una EQ que a mi criterio algo pasa porque tenemos demasiadas X, no me acuerdo si realmente son todas así. Podemos comparar con otro archivo de otra EQ. En alguna parte de todo esto está el PIN-code, pero no lo vas a ver acá como un número. El PIN-code es, dijimos al principio de la clase, que es un código alfanumérico. Perdón, es un código numérico de 4 o 5 dígitos, ¿sí? Pero acá no lo veo y acá debe estar oculto donde está en hexadecimal, otro sistema numérico que nosotros en la vida cotidiana no usamos, y habría que convertirlo a decimal. Pero por ahora el PIN-code no me interesa. Lo que quiero es modificar este archivo de tal forma que cuando yo le dé alimentación a la EQ, cuando ponga el contacto, la EQ salte el proceso de esperar el código de desbloqueo por parte del inmovilizador. Eso es una de las formas de hacer InMov. Y Volkswagen tiene una característica específica, que es como que las EQs, por lo menos en la etapa de desarrollo, supongo, es como que si le hubieran puesto un interruptor digital. O sea, si vos pones un dato en un casillero o en un grupo de casilleros de estos, ya con eso la EQ queda desbloqueada. Y si le cambias ese dato a ese casillero o a ese grupo de casilleros, la EQ vuelve a estar con la función de inmovilizador activa. Es como desactivar la función de inmovilizador, modificando datos, o volverla a activar. Es como un switch. Es más, hay aparatos por OBD2 y uno de esos aparatos sería este. Bien, bien. Guión bajo también es bueno utilizar en los nombres de los programas porque los espacios tampoco son buenos. A ver, ¿dónde está el aparato que no sirve para nada? Este aparato, Super Backup Scan, no sirve para, por lo menos, ojo, no quiero
hablar mal de ningún aparato, ¿sí? Pero les cuento una historia rápida. Un alumno, hace muchos años, un cliente se había comprado, un cliente que era amigo de él, se compró un Audi A4, 0 kilómetro, y se lo dejó un fin de semana para hacer, bueno, 0 kilómetros no, para hacerle el primer service. Y él para jugar, porque le había hecho una broma, un chiste, le dijo que lo iba a usar el fin de semana. Y este aparato permite modificar el kilometraje del tablero. Entonces entró, ¿sí? Se conecta acá a la ficha OBD2, buscó el tablero y le puso modificar kilometraje y el auto yo tendría 30.000 kilómetros, 25.000 kilómetros y le quiso poner 60.000. A partir de ahí el tablero quedó titilando y no arrancó más el vehículo, porque el tablero desde esa época es la central de inmovilizador y se ve que el aparato estaba desarrollado para modificar el kilometraje del tablero en casilleros que correspondían a otro tablero de instrumentos, no a este. Y los casilleros que modificó fueron datos de programación del inmovilizador o datos de la llave o emparejamiento con la ECU. Y quiso revertirlo y no funcionó. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de aparatitos. ¿Sí? Son muy divertidos, muy lindos, pero no hacen backup de lo que vos quieras leer, un tablero de instrumentos, una ECU, y puede dañar. Y acá también tiene la función IMON y MOV. O sea, lo que haría el aparato es, bueno, por ejemplo, te va a aparecer en el display, ME7530, por decir algo, ¿sí? No la tiene, pero supongamos que lo dijera. Le pones OK y te aparece IMON y MOV, listo. Entonces, ¿qué va a hacer el aparato por OBD2? Va a dialogar con el micro de la ECU y la ECU, el micro de la ECU va a modificar los datos de ciertos casilleros. ¿Cuáles son los que modificaría? Por ejemplo, que tendría que modificar en computadora 7510, que también está en SEAT, 7520 y 7530. Bueno, hay información en Internet. Yo lo tengo en las bases de datos del curso de IMOV, pero se los voy a pasar aquí, o mi agenda. Aquí. Veamos. Nosotros estamos en el curso de reparación de ECU, pero en el de decimos, igual que así los voy a compartir. Yo tengo una parte que para... supongo que venimos por aquí. Vamos a Volkswagen. Y acá vamos a encontrar, si bien hay archivos, fíjense que cuando uno desinmoviliza puede tener una carpeta, ¿sí? Determinada. Uy, ¿qué hice? ¿Sí? Archivos. Sin código para la 95040, de código total. ¿Sí? Hay archivos que vienen de diferentes partes del mundo. Estos archivos tienen 512 bytes, un kbits es lo que mostraría Windows, o puede ser 512. Pero no conviene utilizar archivos ya hechos, porque hay datos específicos de codificación, qué tipo de tablero, si tiene ABS, si no tiene ABS. Entonces hay un método, que ya lo voy a encontrar, que es el siguiente. Acá. Alguien ya me lo marcó como uso inadecuado. Yo lo voy a descargar para pasárselo después por WhatsApp. Pero le muestro acá cuál es el método. Para hacer InMOV en todas las computadoras ME 7.5. 7.5 vino también en Vento, acá en Argentina. Y esto, bueno, no sé quién lo hizo, pero bueno, agradezco que lo haya compartido gratis en internet, como muchas cosas que me han compartido a mí. Y acá tenemos que lo que hay que hacer para hacer un InMOV a esta computadora es lo siguiente. Lo pongo como ejemplo, no es, o sea, cada computadora, cada sistema, cada modelo, cada vehículo utiliza un sistema diferente. Pero fíjense que, por ejemplo, acá yo dije, esta computadora me parece que es virgen. El número de compu está y es otra, ¿sí?
Pero acá hay datos que tienen que ver con el inmovilizador, que la otra no lo tiene. Con el inmovilizador o con el número de chasis. Es más el número de chasis esto. Por lo siguiente. 9B es Brasil. Cuando un número, el código BIN, el número de chasis que figura en la cédula verde acá en los autos argentinos, es un código de 17 dígitos. Los dos primeros pertenecen digamos, al país y a la fábrica. Después tiene que ver con la motorización, con el nivel de equipamiento, y los últimos son los de serie. O sea, antes de la B corta yo calculo que debe haber 17 números. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El número de chasis de ese vehículo que muestra en esta imagen, que es una foto, es de un vehículo que tenía ese número de chasis. Y acuérdense que si quiero saber de qué año es, ya sé que es brasileño, porque dice 9B, 8A es argentino, BF es Francia, ¿sí? De corta F. Y acá tenemos que el décimo dígito corresponde al año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 2009 este. El 9 corresponde al auto 2009. Esto es para todos los autos, no solamente para Volkswagen, ¿no? 2010 es la letra A. O sea, después del 9 vendría el 0, pero va a arrancar con la A. 2011 el B, 2012 el C y así sucesivamente. Así que yo acá yo ya sé que el auto este, el vehículo este es un 2009, ¿sí? Es un auto hecho en Brasil, 2009, y bueno, después con el resto de la sigla podría llegar a saber si es un Fox, un Asurán, un Voyage o un Gol acá en Argentina. Y la computadora terminaba en BJ y esta termina en BN, ¿sí? Los números son iguales, 0329, perdón, 032, 906, 032 BJ. Y esta es BN. Pero lo que le hacen, sea cual fuera, y esta computadora es 0 kilómetros, no sé si va a funcionar, es hacer lo siguiente. Fíjense que cada casillero de estos, ¿sí? Cada uno de estos casilleros es una dirección de memoria, ¿sí? Esta es la dirección 0, esta es la dirección 1, esta es la dirección 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en nuestro sistema decimal después vendría 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero como acá se usa el lenguaje hexadecimal, que se usa para programación, después del 9 viene la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la letra F. Acá va del 0 al 15, que son 16 posiciones. Cada fila tiene 16 posiciones. 16 direcciones de memoria. La dirección número 17 vendría acá, ¿sí? Y acá dice 1,0 porque sigue estando expresado en hexadecimal en nuestro sistema decimal. Cuando hablamos de hexadecimal, está mal decir 10, 20, 30, sino que es 1,0, 2,0, 3,0, porque cuando llegue a 3A, que es este casillero, ¿sí? Este no podría ser perdón, el 39 y este es el 3A. Este es 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3C, 3C. Lo que me dice acá que tengo que hacer, si me lo deja correr, es el casillero. 1,0 es este, 1,1 es este y 1,2 es este. Casillero 1 y 2, 1, 2. Y el 2, 2, esos casilleros que tienen ese valor, lo que va a haber que hacer es subir un dígito. Si está en 0,2, si estaba en 0,1 y lo paso a 0,2. El tema es el siguiente, si yo subo, el checksum es la sumatoria de todos los datos de cada uno de los casilleros. FF más FF más FF más FF más 0,5 más 0,1 más 0,1, 0,1 más 0,0 más 0,62. Cuando termino de sumar todos los casilleros es lo que se llama checksum. Y si yo cambio valores, me va a dar un código de falla de error de checksum y puede que no arranque o te deje una palabra de error en el tablero de instrumentos o quede prendida la luz de inyección. Cuando vas a ver con un escáner el código de falla, te sale error de EPROM, ¿sí? Entonces, si yo acá subo 1, de 0,1 lo subí a 0,2,
y el otro casillero contiguo en la columna, en la fila de abajo, perdón, la misma columna, también lo bajo también. Y para compensar que subí dos valores en dos casilleros, voy a bajar dos valores en otro casillero. Esto es específico de Volkswagen y hablando de las líneas ME 7.5 y algo, ¿sí? Entonces, el tercer casillero le subo un dígito, el tercer casillero de la segunda y tercer columna, la segunda y tercer fila. Y la anteúltima columna, ¿sí? Los valores que tiene le bajo uno. ¿Cómo lo llevamos eso a la práctica? Bueno, serían, hay que subir uno. O sea, de 0,1 lo subo a 0,2. Y estos, ¿sí? Los anteúltimos, de las mismas filas, le tengo que bajar uno. Si este está en 45, perdón, en 46, le voy a poner 45. Y si este está en 45, tengo que bajar uno, le voy a poner 44. Teóricamente con esto, si yo ahora lo guardo, ¿sí? A ver, ahí está. Voy a guardar como, porque si no me lo va a guardar encima del otro. Ok. No me deja guardar como. Supongo que lo va a guardar igual, a ver. No, está bien, no me lo escribió. El ejecute lo sobrescribe. Pongo el mismo nombre, pero en vez de Ori, le pongo off. Pero estoy haciendo lío, ¿eh? Disculpen, es la hora. Es sábado. Bueno, pobre ustedes que de allá de Europa, vamos a guardar. Le ponemos el mismo nombre, pero le ponemos off. Y como todavía no lo hemos probado, le voy a poner probar. Una vez que pruebo y el archivo funciona, ¿sí? Le saco probar y le pongo OK. Esos dos archivos quedaron acá, ¿sí? Volkswagen acá hay uno y el otro está aquí. Ese archivo, que yo he modificado manualmente, yo ya lo puedo escribir. O sea, voy aquí a programar. Estas memorias de 8 patitas no es necesario borrarlas, sino que el mismo programador las sobrescribe. Hizo la verificación de que esté todo bien. Fíjense, primero verificó que esté todo bien, está todo bien, va a programar, programa, está todo bien, verifica todo bien, programación exitosa, successful. Mientras acá te diga programming successful, es que está bien programado, ¿está? Quiere decir que la memoria que está en nuestro adaptador ya fue modificada para que permita el arranque de motor. Esa es la desactivación del sistema inmovilizador en estas computadoras en particular. Entonces, bien, el mismo decoding de Cubonix, que va, en realidad haces muchos vehículos, ¿no? Hay programas para hacerlos, hay muchos programas. Cuando vos trabajas para hacer IMOV, que es al margen de este curso, porque también es largo, tenés el AutoCheck, el ImoKiller, el ImoTool 1.5, ImoService, este es bueno. Por ejemplo, ¿cómo lo harías con un programa de estos? Un programa de estos te muestra que tiene 1009 EQs de motor, sistemas de inmovilizador para hacer algún procedimiento. La mayoría son IMOV, ¿sí? Yo puedo buscar por sistema. ME 7.5 punto 30 es esta. Y en punto 30 no hay ninguna. Pero en ME 7.5, y si busco la marca, que es Volkswagen, me dice para diferentes EQs ME7 que tenga memoria 95040 o 160 o 95P08. Acá hay otro de 040, pero este es para Skoda, perdón. Primero para SEAT, Skoda y después para Volkswagen. O sea, me tendría que haber hecho lo mismo este programa que es para hacer IMOV que lo que hicimos nosotros recién manualmente.
¿cómo se hace? Bueno, primero elijo, después pongo do it, hacer, y ahí tomo el archivo original, que lo tenemos en el escritorio. Esperen que está lento. Ajá, me da muy bien, perfecto. Escritorio se quedó ahí colgado, ahí estamos. Y busco el original. ¿Cuál era el original? Este, Ori, ¿sí? Ori dice. Abro el archivo y me va a decir grabe su archivo su dump a un archivo. Y le vamos a poner que hicimos un off. Bueno, ahí dice mismo, le agrega imoff. Yo normalmente le pongo off y pongo el nombre del programa que utilicé. En este caso es el IMMO Service Tool versión 1.2. Teóricamente, el archivo que hizo ese programa es igual al archivo que nosotros modificamos manualmente. Ya veo que no, pero no importa. Vamos a ver, sincronizar y comparar. Y le puse otros valores, porque en realidad, ¿sí? Le bajó, o sea, se ve que utilizó otros parámetros, pero van a funcionar igual. Trabajó sobre el archivo, sobre los dos casilleros, hizo lo mismo, pero en vez de bajar, ¿sí? O sea, esto lo tenía que subir a 0.3, me parece, y esto bajar a 44 y 43. Lo que hizo fue, bueno, este pues ya estaba hecho en IMO, me equivoqué, tenía que haber puesto el original. Poner otros valores. Y por ahí con esos valores funciona. No sé si funcionaría. Podemos probarlo, ya que estamos. O sea, hizo algo parecido, pero no exactamente lo que hicimos nosotros. Lo que yo les acabo de explicar es algo que está probado y funciona. Eso del IMO Service Tool, que es uno de los tantos programas, no lo he probado, pero bueno, podríamos. Entonces, ya tenemos programada la memoria, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a soldarla. Va al revés, va con el 1 apuntando, a veces le hago una marquita a algún componente para saber para qué lado va el 1. El componente traten de no calentarlo, sino más que nada la placa. A ver cómo estamos de pulso hoy. El otro día estábamos terribles. Hay que dejarla enfriar un poquito. Y vamos a ver si están todas las patitas agarradas. Las movemos apenas con un poquito de fuerza, como para ver si quedó bien soldada. Se va a mover un poquito lateral. Si le doy mucha fuerza la voy a volar, ¿no? Bueno, ahí estaría. ¿Está? O sea, debería haber ido a comprar una memoria 95040, una casa electrónica para hacer el proceso. ¿Y qué nos queda ahora? Darle más alimentación, señal de RPM y monitorear las salidas. A ver si funciona. Me llama la atención, uy, esta ECU en realidad, donde tendría que estar el número de chasis, no lo tenía la que le hemos sacado los datos. Para hacer rápido, podré buscar esquema eléctrico, si es original o no. Pero nosotros, para hacer rápido, disculpen que utilice el Full Pro. Tenemos que conectarlo a USB, si no, no anda. Sacamos de aquí y se lo conectamos al Full Pro. Un minuto que se me apagó el monitor. Ahí volvió. Volcamos acá, no
importa demasiado cuál de todos los Volkswagen, pero tenemos que buscar que sea 7530. CrossFox, ¿sí? Fíjense que hay un CrossFox 7530 y uno trabaja con un tablero de instrumentos, un cuadro de instrumentos. Pero hay un CrossFox también 1.6, pero utiliza otro cuadro de instrumentos, ¿sí? También va a haber otros vehículos, también de Volkswagen en este caso, que tienen 7530. El Fox utiliza el mismo tablero que el otro. El Gol utiliza el otro tablero. Sí, no importa en este caso, porque solo voy a conectar la ECU. En el banco se conectaría con el tablero por el tema del IMO, pero nosotros lo hemos sacado. Bueno, este banco me va a mostrar la conexión básica. ¿Cuáles son los positivos que hemos visto al principio, la clase pasada? Que el 15, cuando empezamos a hacer el recorrido, nos encontramos con los diodos con problemas. Sería el 15 y el 27 alimentación permanente. Así que el 15, que se equivocamos la continuidad de la vez pasada y encontramos todos los cortos. Y el 27, que sería uno de los pines grandes de aquí. Esos dos, alimentación permanente. Yo todavía no he conectado el cableado, solamente estamos conectando. A ver si se ve lo que estamos mostrando, más o menos. Ahora está un poco mejor. Vamos al soldador. Y volvemos aquí. Esto lo vamos a dejar de costado. Y vamos con la lista que se fue abajo. Ahora sí. 3 masas. Terminal 2, 28 y 67. Ya vamos, estoy separando los cables. Terminal número 2, 28, que sería el de arriba al lado del 27, que pusimos positivo. Los conectores ya, o sea, cuando vos compras un banco, normalmente tenés que hacer esto, conectar terminal por terminal en forma genérica. Pero en algunos casos de Full Pro, que es un muy buen diseño, ellos te venden los conectores ya armados. El tema es que hay tanta cantidad de computadoras, tantos modelos, que a veces vamos a tener que seguir haciendo esto. 67. Ahí tenemos el 67. Sería este de acá. Está muy abierto el terminal. Si le ponemos este más cerrado, todos abiertos. Vamos a cerrar una visita. Aquí. Muy bien. 4 y 51 son las alimentaciones de contacto. En este banco los cables naranjas. Sí, son bastante estandarizados los colores de los cables. Al poner contacto recibiría positivo por el 451. Todavía no sabemos si va a funcionar, porque solamente sacamos un diodo y otro lo reemplazamos. El 4 y el 51. Y nos quedaría alimentación, no tiene relay principal, no lo maneja por lo menos la ECU. Vamos a cerrar un poquito más esto. Me interesa que pegue el relay de la bomba. Acá es donde yo sí no tengo un banco de estos. Debería conectar a una punta de bobina de un relay, donde la otra punta de bobina de ese relay va a tener positivo. De esa forma, cuando yo ponga contacto que temporiza la bomba, ese relay va a pegar ese tiempo. Y si no, utilizo una punta lógica para monitorear, es el 26.
el último de la tercera hilera contando de arriba hacia abajo. Voy a tener que generarle RPM, dice salidas de módulos, que es el 71 y 57, y monitorear por lo menos un inyector o dos. O sea, debería conectar todo si quiero monitorear todo. Pero vamos a ver que dispara inyección en dos inyectores. Por ejemplo, el 79, que es el anteúltimo, y el 59, 73, que es el de abajo. Vamos a poner 73. Podría poner los cuatro, pero vamos a poner dos solo. Me interesa que pegue el relay de bomba y que dispare por lo menos dos inyectores. Yo por un tema de tiempo no conecto el resto. ¿Y qué me faltaría? La señal de RPM. En este caso la señal de RPM es Hall. A ver, que es el pin 53. Y sería de este ramal de cables que estoy usando del banco, el cable azul. Por acá el banco de pruebas le va a dar una señal de onda cuadrada. Cuando hablamos de Hall, estamos hablando de una señal de onda cuadrada. Generalmente son de 5 voltios de altura. Y vamos a inyectárselo el pin 53. Y aquí vamos a ver la verdadera historia. Si no se cae todo, ¿no? Vamos a conectar el banco y a probar. Pongamos contacto, debería marcarme la bomba por lo menos. Ya no me gustó nada. Hay 130 miliamperes nada más. Y le damos RPM y no pasó nada. Entonces, primero que no hay suficiente amperaje. Bueno, 100 miliamperes en el banco estaría bien. Pero fíjense el amperaje que muestra acá. En contacto. ¿Está? Cero. Por lo tanto, muy rico todo, pero esto no va a andar. ¿Cómo sería entonces? Bueno, dejemos en contacto puesto y verificamos lo que explicamos ayer. Full Pro todavía no viene para motos, pero seguramente lo van a aplicar. Igualmente, bueno, está bueno que venga para motos. Puede ser que lo desarrollen próximamente. Está muy dirigidos ya entró al mercado, por ejemplo, allá en España ya lo están colocando también en el equipo. Yo creo que lo van a desarrollar para motos. Desarrollaron para diésel, para camiones. Próximamente seguramente para motos también. Y si no, vamos a colaborar nosotros con la gente de SEA si le interesa el desarrollo de motos. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Comprobaciones. Ya estamos terminando, ¿sí? Lo que dijimos ayer es lo siguiente. Acá tendría que haber pretemporizado la bomba, que no pretemporizó. Y cuando le di RPM, debería haber empezado a disparar los dos inyectores que conecté y quedar el relay de bomba prendido. Y nada de todo eso sucedió. No tenemos puesto un diodo, pero el diodo estaba en paralelo, iba más, así que es un diodo de protección Zener para picos de tensión y ese no debería influir. Pero como hubo un pico de tensión, yo debería fijarme, ¿sí?, con un multímetro en voltaje, lo que habíamos dicho la vez pasada, la clase pasada, la clase anterior, de verificar en la memoria. ¿Sí? Si busco el datasheet, allá lo buscamos, que el pin número 8 es 5 voltios y la masa la puedo tomar de acá. Está de acá, o el pin número 4 de la masa. Y fíjense la cantidad de corriente que hay. La cantidad de voltaje, no hay. Milivoltios marca ahí, ¿sí? Por eso es que no anda. Entonces, primero, acá deberíamos haber llegado a los 12 voltios. ¿Es verdad? A ver si tenemos todo en condiciones. Ya estoy medio perdido. A ver. Primero, vamos a verificar en la fuente que anda el tester.
correcto, ¿sí? Y vamos a verificar nuevamente que acá tiene que haber 12 voltios. ¿Y que nos encontramos aquí? Que no están. Disculpen, pero no sé cómo hacer para mostrarlo en cámara sin cruzarme con las manos. Acá no está, acá no está, y de este lado ahora no está. ¿Qué pasó? ¿Será nuestro banco? Acá me dice que este es el positivo. Ajá, mira vos, qué interesante. Creo que tengo un problema con el banco. Que lo voy a solucionar dándole 12 volts por afuera. No tengo 12 volts en los cables rojos. Si venimos un cable rojo de acá y ponemos más aquí. Aquí tengo la tensión, acá hay la tensión, pero está. Aquí debería estar, el de arriba sería este. Y ahí está, 10 voltios marcaba recién. Y acá no llega. Acá. No está llegando. Será el otro cable. Ese no lo voy a poder ver. Bueno, no me está llegando los 12 voltios a donde teníamos continuidad la vez pasada con uno de los pines de positivo. Ya acá tampoco tengo los 12 voltios. Y tendría que ver qué es lo que pasó. ¿Se acuerdan qué pasó? A ver, Ariel, yo creo que vos estuviste atento. Muy bien. Sí, no lo veía bien. Muy bien. ¿A qué no les ha pasado, pues? Un sábado hasta las 9 de la noche. Porque se olvidan que se había desoldado la pista. Perfecto. Víctor, vos sos de Venezuela, ¿no? Norman también lo dijo. Norman, ¿vos de dónde sos? Víctor de Argentina. Hay otro muchacho, Víctor, en este curso, que no está entrando, que es de Venezuela. De Paraguay. Sueldo. Yo ya les digo que con soldar y prender el equipo, cuando vamos al banco de pruebas, algo hemos logrado. ¿Qué logramos? ¿Qué diferencia hay? Que ya tengo de consumo de corriente en contacto de 110, 120, 100 miliamperes, que antes no lo tenía 0. Pero está puesto el contacto y no tengo amperaje de contacto, que a veces puede ser que el banco me mienta. Entonces, nosotros reparamos un solo circuito, que fue el de alimentación permanente. Pero no revisamos, cómo es el manejo de la alimentación de contacto. O sea, hemos preparado la EQ, ¿sí? Solucionando uno de los tantos problemas, en realidad son más de dos. Pero vamos por parte. Encontramos los cortos, los diodos, encontramos la pista cortada, supongamos que la memoria se hubiera roto y pusimos otro programa. Y acá es donde, que es lo que vamos a hacer la clase que viene, entraría ya empezar a ver la otra parte del circuito. ¿Sí? Lo que más me interesa acá, porque no ejecutó las funciones lógicas. La primera función lógica es que al poner contacto, el relay de bomba debería haber por lo menos pretemporizado. Y después al darle RPM y poner contacto, debería haber, bueno, ahora pretemporizó. No está recibiendo la señal de RPM, que recién acaba de pretemporizar. Entonces, cuando yo tengo dudas, ¿sí? Ahí pretemporiza el relay, entonces estaría relativamente bien, pero las RPM no le gusta.
¿Qué puede estar pasando? Que el archivo que le puse, que modifiqué, como era un archivo virgen, la modificación no la permite hacer. Tenía que agarrar una computadora usada y pasarle ese archivo con la modificación que hicimos de los 4 casilleros. Pero también podría ser otro problema. Puede que no haya consumo de contacto, sí, porque dijimos que por el contacto es más que nada como señal de que pusiste el contacto, pero todo el consumo pasa por el permanente. Entonces lo que viene ahora sería la conexión del escáner. Cuando vos conectes el escáner en estos Volkswagen, si está inmovilizado todavía, y por eso es que hace esto, en realidad si está inmovilizado vos le das a estos Volkswagen, le das 200 RPM, pones contacto y los inyectores deberían estar pulsando, ¿sí? Y el relay debería haber quedado pegado. Como pretemporiza la bomba, ¿sí? Fíjate que yo ahora saco contacto, vuelvo a poner contacto y no pasa nada. Pero si espero un ratito o saco la alimentación de la fuente o desconecto el conector que va al banco y lo vuelvo a conectar, vuelve a pretemporizar. Debería. Hay algo raro, ¿ven? Ahí apareció un amperaje, se fue para abajo y no hizo nada. Comportamiento está medio raro. No vuelve a pretemporizar otra vez. Ah, puede ser porque otra vez tengo el problema este en mi banco. No está bien. Y hay un comportamiento bastante extraño. ¿Está? No vuelve a pretemporizar. Yo la desconecté. Porque a veces no pretemporiza porque no esperaste el tiempo suficiente para que la EQ deje de tener alimentación en realidad, pues sigue con alimentación permanente. Entonces, ponemos el escáner y vemos qué pasa. Si me da error de EPROM, va a haber que ponerle otro archivo. Si me dice inmovilizado, va a haber que poner otro archivo. Si inmovilizado, generalmente dice unidad de control bloqueada cuando está inmovilizado. Y si eso está bien, ahí viene a ver qué es lo que está sucediendo. Una de las cosas que podría estar pasando, ¿sí? Porque pega el relay y corta, a pesar que lo hay RPM, es que no reconozca la señal de RPM. Que eso es lo que está pasando, porque me parece que se desconectó, creo. Vamos a hacer el último intento. Que no lo puse al final, ¿no? ¿Cuál era? Hall el 53. Lo había puesto, pero me parece que se salió cuando lo di vuelta. 53 era este de acá. Le damos de aquí. Y puede ser que ande. Anduvo. Le faltaba la señal de RPM. Supongamos que no se me hubiera salido el cable, fue un error mío. Y que veía que pretemporizaba el relay. Bueno, yo pongo el escáner. Primero. Segundo, bueno, está desinmovilizado porque cuando está con inmovilizador, vos en tu banco, si le das 200 RPM, este banco medio raro porque sin contacto te pone que dispara cuando no dispara realmente. ¿Sí? En valores menores a 200 RPM dispara, está inmovilizado o no, queda pegado al relay. Cuando vos lo llevas a un régimen de ralentí de 850 RPM, 1900, deja de inyectar. ¿Está? El tema que acá puede estar dejando de inyectar porque en realidad no estamos emulando nada, le pusimos positivo y más a la EQ. O sea, el comportamiento de la EQ que te deje subir las RPM, simular la señal de RPM más alta, que siga disparando, va a depender de los códigos de falla que se vayan generando en la memoria. Por eso es importante en este momento el escáner. Pero en primera instancia hemos solucionado el problema, podemos ya, bueno, falta ese diodo que lo podemos sacar de otra placa, lo cambiamos y este ya estaría andando. ¿Está? Si quiero saber si anda todo, tendría que conectarle el resto de los cables. Pero ya con que me pegue el relay de bomba y que conecté 2 inyectores, no nada más, y me los esté mostrando, que ahí podría haber puesto puntas lógicas, ¿sí? O sea, si pongo una punta lógica, ya terminamos. Déjenme demostrarla nomás. Puntas lógicas son... La computadora va a dar pulsos de masa, ¿verdad? Yo en vez de usar punta lógica voy a usar una punta de prueba que tiene más consumo. Pero como el tiempo de inyección es muy cortito,
¿sí? Si no tengo este banco, no importa, podemos hacer sin banco, después lo voy a pasar. Y en estos casos son por ejemplo, a ver, se llega a ver, no sé si lo van a hacer a ver. Podría poner un relay o escuchar el tableteo del relay, ahí se ve más o menos, ¿sí? O sea, es el mismo cable que está en B con la X, por eso lo conecto acá. Y un relay, si tuviera que simular los inyectores con un relay, si agarramos estos mini relay, deberíamos poner en una punta de bobina, que son los dos chiquitos, el del inyector y el otro el positivo. Y vas a escuchar el ruido del relay. Pongamos el positivo del banco. Y tomemos aquí. Si yo le subo RPM, va a ir subiendo la frecuencia. Y si pongo una punta lógica, la punta lógica va a mostrar los pulsos de masa. Una punta lógica cualquiera, estas armadas con las dos resistencias, los dos LED, el cable de los dos cocodrilos, y esa es la punta lógica espectacular. ¿Está? Se ve más o menos en la cámara. Pero ahí está titilando, que ustedes no me crean. Ahí está titilando. Entonces, lo único, hay que buscar la manera en esta computadora de Volkswagen es generar la señal de onda cuadrada, ¿sí? Después la vamos a investigar con osciloscopio, porque cuando es inductiva la podemos reemplazar si no tengo ningún generador de señal ni nada, con el Cranwell Pulsar, con el programa de Megascape, ¿sí? El emulador de señal de RPM, pero es para inductivo, y esto es Hall, esto es cuadrado. El banco ahora se lo está inyectando por el cable azul, pero hay una forma de adaptar que deberíamos probar, y podemos hacerlo en la clase que viene, de que con el Cranwell Pulsar podamos generar una señal de onda cuadrada. El tema, Miguel, el 555 es un oscilador, es un generador de señal, genera pulsos de onda cuadrada, pero acordate que esto no es con distribuidor. Si fuera distribuidor, con un 555, que es más, en el banco está para armárselo, los pulsos son todos iguales, pero acá, en estos autos, en todos los Volkswagen nuevos, la señal del sensor RPM es cuadrada, pero son por ahí 60 dientes y le falta 2. Entonces, con un 555 debería generar la señal, pero los tengo que planchar cada 60. Se hace con un PIC, con un integrado programable, se hace con un Arduino, que es una placa que también te permite hacer desarrollos, pero habría que saber de programación. Yo no sé de programación. Y si no, tal vez generando la señal inductiva del Cranwell Pulsar, pero en vez de pasarlo por un bobinado, que sería el adecuador de señal, que sería el adaptador de impedancia, si se acuerdan del bobinadito que les dije, en vez de pasarlo a ese bobinado, lo pasamos a la base de un transistor, y el transistor va a ser de conmutador, sí o no, y va a dar 2 niveles de tensión. La probabilidad de que funcione eso no es muy alta, pero podríamos probar. ¿Sí? Si yo acá, la clase que viene, ya empezamos a mirar con osciloscopios señales. Van a ver cómo es la señal, y lo que tengo que hacer es reproducir esa misma señal a una EQ, como para que en vez de tener un generador de señal comprado, que lo pueda hacer con el programita con el Pulsar y la placa de sonido placa de audio de una PC, o ver si tengo la posibilidad de aprender a hacer que de un PIC, que es un integradito programable, ¿sí? Que ya es vieja tecnología, ¿sí? Puede hacer que por una pata salgan 58 pulsos, falten 2, y que saque 58 pulsos, falten 2, y de esa manera me sirva para probar estas secos, ¿no? Preguntas, señores. Micrófonos abiertos.
hemos arreglado nuestra primera computadora, mal arreglada porque todavía nos falta el diodo Zener, pero vamos entendiendo por lo menos el circuito, vamos viendo algo de programación, qué tipo de memorias hay y qué es lo que hace falta a una ECU de estos para que funcione. Esta no es una ECU muy, muy vieja, los desarrollos de muchas computadoras nuevas ya tienen esta misma estructura, ¿sí? Pero vamos a ver también más viejas en modelo y más nuevas también. El banco es muy bueno, Ariel. Si no sé quién lo vende allá en España. Sé que están, de última si no le pregunto a la gente de Seattle de acá. Ardu Steam, perfecto, Miguel, buenísimo. Entendí lo de mola, ya estoy aprendiendo español, como me voy a tener que acostumbrar. Así que bueno, señores, sirvió la clase de hoy, a pesar de mis errores. Sí, justo la lástima, Víctor, que el cliente soy yo acá. Ardu Speed, buenísimo. Bien, bueno, ahí están, esos aportes son buenísimos. ¿Sí? Todo lo que se pueda aportar, gastar, por lo menos para comenzar, el menor dinero disponible. Así que bueno, hay que investigar justo el Arduino Steam y el Arduino Speed eh, para hacerlo con Arduino, que es una placa que conseguís en una casa electrónica. Hay que programar este, un, un microprocesador, que es el que viene en la paquetita de Arduino, se hace a través del USB, que es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando leemos las memorias. No nos vamos muy lejos cuando tenemos un programa, un PIC o un Arduino, porque nosotros vamos a cargarle un programa. Lo que hicimos nosotros es cargarle un programa de otra EQ que modificamos unos casilleros porque alguien nos dijo, no porque lo hayamos deducido del lenguaje máquina. Eso por ahora no lo vamos a poder hacer. Perfecto, buenísimo, Ariel, que compartas esa información. El Full Pro es un banco. El que yo tengo es para nafteros, es para vehículos a gasolina. Y solamente viene para diésel cuando vos querés programar cosas. Por ejemplo, después cualquier cosa en alguna clase lo explico mejor. Cuando hay para diésel, ¿ven? Yo no lo tengo habilitado. Hay un banco que hicieron para diésel. Pero, por ejemplo, en Full Pro hay una parte que dice D, todas estas marcas que tiene acá, que hacen 2 o 3 actualizaciones por año. Si ellos van por la 3.0, me faltaría actualizar la última. Pasa que no sé si este banco me lo voy a llevar a España, ¿sí? No sé si lo voy a actualizar. Y acá hay diferentes computadoras de Audi A4, 2.5 TDI V6 con una computadora de C15BM, donde lo que te va a mostrar de eso es cómo es el conector y las conexiones básicas, ¿sí? Para darle las masas, las alimentaciones. En este caso la señal de este Audi A4 es viejito, por lo que se ve, es inductivo. Y cómo interconectarlo con el resto del sistema, que es la línea K de diagnóstico para conectar el escáner. eh, Tiene otras comunicaciones que van a ir al tablero de instrumentos seguramente. Tablero ficha azul. Este sería el tablero, no tiene un dibujo del tablero, pero esto sería la conexión al tablero de instrumentos, que es la central de inmovilizador. Acá está el tablero. Bien, qué tanto lío. Está un Audi viejito. Hasta son los dos conectores, ahora entendí. Este es el conector verde y este debe ser el conector azul, supongo. Bien. Pero tiene para hacer ese tipo de conexiones. Sencillas, no demasiado.
Así que bueno, señores, después yo les pasé para armarse el banco de pruebas, pero te los vuelvo a pasar después. Cuando les pase los videos, este video, se los vuelvo a pasar para que lo vean. Y después investigará a ver si se pueden generar estas señales con alguno de estos Arduino que hoy no son caros y tal vez con un programita que le carguemos podamos hacerlo funcionar. ¿Listo, muchachos? Vamos bien, supongo. Sí, falta mucho todavía. Así que, señores, gracias por el aguante. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, que descansen.